nombre es David Galeano Olivera, el director general del Ateneo de Después de Ahora, de Paraguay. También yo profesor de la Universidad. Para explicar a un alemán que no tiene absoluta ninguna idea, ¿qué es tereré para que entienda? Tereré es una bebida tradicional del Paraguay. Se prepara con agua, en un recipiente, una jarra, como le llamamos acá. Ponemos agua, le echamos hielo y en un mate, agregamos hierba mate y una bombilla. Cargamos el agua y sorbemos. Es refrescante, es la bebida nacional del Paraguay, el tereré. Y tereré es un sonido onomatopéyico, es el sonido que se produce al succionar el agua a través de la bombilla. Ahí. Tereré, la bebida nacional del Paraguay. Y la palabra, pero no es español. No, es una palabra guaraní. Es una tradición muy antigua, por lo menos de todo lo que nosotros sabemos, como esta es una región muy cálida, las comunidades indígenas, antes de la llegada de los conquistadores, ellos vivieron en el monte y muchas veces con el calor, teniendo que desplazarse de un lugar a otro, entonces tenían ellos la costumbre de tomar el agua fresca, los arroyos, las nacientes, cargaban en unos recipientes, no cargamos porque todavía están, son porongos. En guaraní se dice es una planta, es una enredadera y produce el porongo. Y eso se corta y dentro se carga el agua, ¿verdad? Y con una tacuara, se succiona, eso es así. ¿Qué es lo que siempre se le agrega? Ya tenemos naturaleza, mucho verde, hay plantas medicinales, hierbas medicinales. Entonces, la costumbre es tener hierbas medicinales dentro de ese tereré. Entonces, en el recipiente se carga el agua, se pone el hielo y las hierbas medicinales. ¿Se escucha? Nosotros tenemos una clasificación, dos clases de plantas. Una que son las llamadas plantas con remedio caliente, las azúcar, remedio azúcar caliente. Y la otra clase se llama, se conoce como remedio refrescante. Se le dice en guaraní mojado y sano. Mojar, remedio, bronza, fresco, refrescante. Y tenemos de las dos, entonces depende de la situación del estado de la persona. A veces la gente le pone una hierba para el carácter digestivo, otras veces usa la gente, por ejemplo, cuando tiene problemas de la circulación de la sangre. En fin, las hierbas son muy conocidas en Paraguay. Y en el mercado, en los supermercados, en las esquinas, en la calle, están las señoras, los señores que no solamente venden, sino que ya preparan, toman una, dos, tres hierbas, maceran veces y ya le preparan a la persona. La persona llega con su recipiente, una caja, un termo, ahí ya se le carga el agua, el hielo y las hierbas maceradas. Y eso la gente consume. Acá esta es la hora normalmente en la media mañana y a veces cuando la gente antes de comenzar a tomar el tereré, se toma tereré 24 horas. Y si quieren mirar a la gente aquí, con agua, se dice tereré urupá. Tereré, la bebida urupá, la cama. Y entonces la gente prepara acá, por ejemplo, lo que llamamos como un sándwich de empanada. Una empanada es un pastel, acá lo decimos también, va entre pan. O de lo que se puede poner el total fiando, poner entre pan, que come eso. Normalmente hay mucha gente que trabaja, está al sol, gente que trabaja en la construcción, gente que trabaja en la pinturía. Es muy común preparar el tereré urupá. Y luego eso ya viene la ronda del tereré. Acá es muy común que la gente se siente en grupo, descansan hasta hora, media hora, 15 minutos, y la gente comienza a tomar tereré. Ahora en pandemia cada uno tiene que tener su propia guampa. Y anteriormente todos en la misma guampa.
es la costumbre de sentarse, hay todo un ritual. El primer trago no se toma, se deja que se evapore por sí, se le dedica a Santo Tomás. El primer trago para Santo Tomás. Y luego la gente comienza a tomar. Normalmente el más joven es el que se encarga de cebar. Hay un termo, entonces va cebando y le va pasando a los que tienen más edad. Y finalmente le toca a él. Bueno, todo eso pasa en el transcurso de 15, 20 minutos y luego la gente vuelve al trabajo. Vuelve a trabajar, la gente que está trabajando en las oficinas, en la construcción, donde sea. Y bueno, se deja eso y se seca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hierba mate está seca, hay que agregarle el agua, obviamente esto va a pasar por un proceso de acalamiento y luego de eso ya se está dedicarle a esa producción. Entonces, esto es como que es una industria, porque necesitan muchas hierbas y todo el pueblo lo consume. Ustedes también ya salieron para Y aquí la dirección me dice un año, 2 años ya comienza, ¿no? Una cuestión muy tradicional. Y una cuestión sana, ¿verdad? Toman las mujeres, toman los adultos, los ancianos, todos, no hay excepción. Creo que el tereré es una bebida muy democrática, nos llega a todos. El que tiene mucho dinero, el más pobre, el que tiene muchos estudios, el que no, a todos. El tereré puede estar en un hospital, puede estar en la calle, puede estar en un estadio de fútbol, donde sea. La gente va con su equipo. Antes de salir, se carga cada uno a preparar, y ir a donde tiene que llegar a la playa o vivir en tiempo de calor. Entonces la gente viene muchas cuestiones de llevar el tereré donde sea. Y no tiene horario, ¿sí? Porque hay gente que tiene a las 11, a las 10, a la madrugada se encarga, pues, hace mucho calor, y también tereré. La lleva más, es muy especial en el caso de los clientes. La lleva más también se produce una bebida caliente. La parte de mate, pero acá le llaman cocido. Hola. Cocido parecido al café. Hola. En la capital no, ¿verdad? Pero más frecuentemente en el interior la gente tiene la costumbre de tomar cocido. Cocido con leche, en sí, con café con leche, ¿verdad? Muy tradicional. Eso normalmente es la diferencia con sus vecinos Argentina, Uruguay, donde lo toman caliente, ¿sí? Allá caliente, aquí frío. Bueno, y la cuestión probablemente tiene que ver con la temperatura, ¿no? Ya en la zona de Argentina, Uruguay, ya son zonas más frías. Está por Paraguay, acá tenemos verano todo el año. Casi, si decimos invierno, tenemos ahí zonas de mano. Pero después ya todo el tiempo de mucho calor. Es decir, acá 30 grados es poco, 35, llegamos a 40, entonces hace falta agua. Y esto tuvo mucho valor históricamente, porque también durante la guerra del Chaco con Bolivia, los soldados paraguayos, en un territorio muy árido, desierto, donde no había agua, racionaban y al siguiente, y al siguiente era una manera de consumir también otra organización importante donde se revela el valor del tereré en Guaraní. Luego pasa a Paraguay. En Paraguay ¿qué es lo que se incorporó? Ya una jarra de metal o de vidrio, ya una guampa, que normalmente los indígenas, yo les decía, con el porongo, uno más grande para cargar el agua, el otro más chico para funcionar con la caña de bambú. Hoy en día es de metal. Entonces, eso es lo nuevo, porque hoy usamos termos, ya, usaron las jarras. Y yo le pregunto a una turista qué es tereré y él va a pensar en un termo. Yo le pregunto a una persona de 40 o 50 años, va a ver todavía una jarra, ¿verdad? Un recipiente de vidrio. Son los cambios. El tereré sigue siendo un tereré, pero va cambiando. Hoy en día se industrializó, es cierto. Hoy se puede comprar ya una especie de tereré desechable, donde uno va al supermercado, compra todo el equipo, termina de consumir y ya se puede tirar al basurero y prepararse para una nueva compra después. Pero es menos frecuente por ahora. Y eso es más desarrollo por el medio ambiente.
También, por supuesto. Acá la cuestión importante, yo creo que definitivamente marca el Paraguay. Por una parte, que no está pasando de guaraní, y la otra marca fuerte del Paraguay, que es Terero. Verla a un paraguayo en Alemania, verla a un paraguayo en España, en Estados Unidos, siempre va a estar con entonces, alguien ponga ese paraguayo. Es increíble, pero acá la gente tiene la casa. Probablemente si miramos acá vamos a encontrar nosotros varias. Por ejemplo, el cocotero. La gente usa la hoja del cocotero. Por ejemplo, la guayaba. El limón, ¿verdad? Por ponerle algunos ejemplos nomás. Luego están otras que son plantas más tradicionales. Aguacetuá, de nombre guaraní. Por el capitaqui, de nombre guaraní, que son suyos. La gente perfectamente sabe, distingue, va y arranca. Anteriormente la costumbre era justamente del patio de la casa arrancar eso, traer en un pequeño mortero, macerar allí y preparar cada uno. Hoy día ya la hierba viene saborizada. En el sentido del tema de la industrialización, ¿verdad? Se compra la hierba y ya viene con sabor a limón, con sabor a menta y ya viene saborizada la hierba. Una última pregunta tengo por la pregunta si es sano o no. Hay algunas científicas que los paraguayos probablemente el consumo de hierba medicinales siempre ayuda al organismo. Hay muchas de ellas que están comprobadas, tienen un uso terapéutico, tienen valor importante en la fotografía de enfermedades. Ahora con el tema del COVID, o la COVID, apareció acá una especie que no era muy conocida por la gente porque siempre existió acá. Una planta, que tocaría una planta spinosa en Q, que es negro, de color negro. Bueno, y esa planta es la que la gente consideró y considera en este momento como una planta milagrosa. Comprendiendo eso, uno puede, si no amainar, evitar el tema de COVID. Y cosas como esas, normalmente muchas de las plantas que usamos tienen. Hoy en día la farmacopea universal está retomando la farmacopea natural. Todo lo que hoy consumimos tiene origen medicinal, medicinales, vegetales, ¿verdad? Nosotros en el caso de la Universidad Nacional de Asunción tenemos un campo de experimento donde aproximadamente 60.000 especies nativas de vegetales con actividad en todas las propiedades terapéuticas. Es decir, siempre hay un valor medicinal en cada uno de los tipos de vegetales. Hay una tradición que vale la pena mencionarle, que acá cuando empieza el mes de agosto, agosto se considera en Paraguay como un mes muy complicado, porque dice que baja la calidad de la sangre, ¿verdad? Y entonces la gente que hace, trata de fortalecer la sangre. Y se consume una planta que en castellano tiene el nombre de ortiga, o ahí se le dice puno. Y eso la gente tiene la costumbre de dice que ayuda a depurar la sangre. Eso está demostrado. Existen libros, bibliografía en el mundo que han rescatado, por ejemplo, el valor de la ortiga. Otro caso es una planta que unos parásitos que crecen en los árboles. Y estos científicos tienen también un valor regulador. Todo digamos, partes del cuerpo, ya sean los nervios, ya sean las circulaciones, la digestión. Y acá la gente tiene la costumbre de consumir. En cada casa del Paraguay, lo más común que usted va a encontrar una planta de ruda, una planta de romero, muy tradicional, y también una planta que se llama piqui. Entonces, la familia tiene la costumbre de tener esas tres plantas porque traen buena suerte. Como trébol quebrante para otros, pero acá estas tres son casi sagradas. En cada caso, la planta de limón también. Son cuestiones que vienen de una tradición de tantos años que permanecen vigentes en el Paraguay.
Paraguay es un país que tiene mucha reverencia, mucho respeto a su tradición. Pero sobre todo hay un fuerte impacto globalizador, pero sin embargo hacia adentro nosotros mantenemos mucha tradición. Muy buenas palabras por el club. Muchísimas gracias. Igualmente. Salsa parrilla, caropé, busa uyú, de mocayá, de cocú, hinojo, verdurilla, cedrón caturí, agrial. Todo. El señor pide que quiere y ella le prepara yo. Él elige. Ah, Ahí está el hielo. Justo a tiempo acá va. Ahí te va un trago gigante, dice.